miércoles 6 de noviembre de 1985, a las 11:40 de la mañana, un comando del Grupo M-19 irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia de Colombia. Situado en el centro de Bogotá, a solo 100 metros del Palacio de Nariño, sede del gobierno y residencia del presidente de la República de ese entonces, Belisario Betancur Cuartas. Este es el inicio de uno de los más crueles y violentos episodios de la historia de Colombia, que culminaría 28 horas después. Con más de 100 muertos entre civiles, militares y guerrilleros, 12 desaparecidos y la casi completa destrucción de la sede principal de la justicia en Colombia. 27 años después del holocausto del Palacio de Justicia, muchos hechos sucedidos durante esos 2 días, permanecen en la oscuridad y el misterio. Transcurrían las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando de repente se empezaron a escuchar una serie de ráfagas y tiros que provenían del Palacio de Justicia, y en pocos minutos la Plaza de Bolívar quedó sola y con la gente asustada, corriendo hacia cualquier lado, y en ese momento el Palacio de Justicia quedó a merced de los guerrilleros del M-19. Las primeras fuerzas en llegar al sitio fueron varios policías que se encontraban en la zona y algunos soldados de la Guardia Presidencial. Desde ese momento solo se escuchaban tiros, explosiones, gritos de auxilio, y se iniciaba una toma por la defensa de la democracia y la justicia. A la 1:30 de la tarde el ejército comienza un intento de retoma, 3 tanques ingresan por el sótano y media hora más tarde a la 1:57 de la tarde 2 tanques más ingresan por la puerta principal y obligan a los guerrilleros a replegarse hacia los pisos altos, junto con los rehenes. Además se produce un incendio en el frente del edificio. Mientras tanto, a las afueras del Palacio de Justicia, personal del ejército y la policía rodearon el edificio. El presidente Belisario Betancur fue informado de la toma. La entrada de los tanques Cascabel rompió la puerta principal del palacio. Mientras este entraba, parte de los guerrilleros recibieron la entrada con ráfagas de tiros, y estos tanques siguieron su desplazamiento hasta el patio principal, donde se accedía a las escaleras para poder acceder a los pisos superiores y llegar a donde se escondían los guerrilleros con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En inmediaciones de la Policía Nacional fue instalado un helipuerto para el abastecimiento de 3 helicópteros que transportaron a los agentes del Comando de Operativos Especiales COPES, el GOES y a otros comandos de asalto. Pasado el mediodía ya se sabía de la muerte del subteniente José Fonseca Villada de la 4ª Estación de Policía, y en el interior se acrecentaba el tableteo de las armas. En ese momento, las autoridades confirmaron en el lugar la captura de varios camiones que marchaban por la avenida 68 con 1 de Mayo hacia el centro de la ciudad. Transportaban hombres y municiones,
posiblemente como refuerzos para los asaltantes, o tenían el propósito de lanzar ataque en otros lugares. En el parqueadero se escuchó la detonación de 2 bombas que destruyeron varios vehículos y originaron un incendio. Algunos de los artefactos fueron desactivados. A las 2 de la tarde se intensificó el contraataque del ejército. Uno de los policías que ingresó al sótano comunicó que allí estaba parapetada una guerrillera que, protegiéndose con 2 escritorios, accionaba una ametralladora hacia todo lo que se moviera. Aumentó el número de víctimas. Al promediar la tarde se informó de la muerte del teniente de apellidos Chacón Goyeneche y del capitán Héctor Aníbal Talero Cruz, ambos del Comando de Operativos Especiales COPE. También se informó que habían resultado heridos un capitán, un teniente, 2 subtenientes y un sargento segundo. A las 4 en punto de la tarde, medios de comunicación transmitieron la voz del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo, desde el 4º piso del edificio, que se detuviera el operativo de retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Coso y aquí, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 que se ha tomado el Palacio de Justicia se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble. El ejército y todos los tanques y se están sonando los tiros. Cuando entra en ese piso nos morimos todos, sétalo. A ver, pásenlo, doctor Reyes Echandía. Al finalizar la tarde comenzó la salida de los primeros rehenes. La confusión de todo el día se hizo más patética cuando comenzó la noche. Guerrilleros y policías no cesaban de disparar. Entonces fueron liberados 5 magistrados, varios jueces y abogados. Quedaron en el interior 39 magistrados, algunos auxiliares y las secretarias. La prensa entrevistó a algunos de los sobrevivientes. Llegaron ahí los miembros de las Fuerzas Armadas y creyeron que éramos guerrilleros. Entonces dijeron que nos levantaran las manos, nos levantamos las manos y ya un coronel, alumno mío, se dio cuenta que estaba ahí y entonces nos patrullaron y nos sacaron del edificio. ¿Usted cree que cuántos hombres podrían protagonizar esta toma? Por la cantidad de disparos, yo creo que unos 50 hombres. Yo pensé que no salía de ahí. ¿Cuántos guerrilleros calculados había dentro? No sé, eso era una... Pero ¿cuál fue el momento más ahí? Yo creo que es el momento en que el ejército nos liberó porque pensábamos que el edificio está muy destruido por dentro. Yo creo que casi totalmente los vídeos. ¿Cuántos muertos más o menos hay en este momento? Ni idea, yo no vi nada de eso. Todas las armas que existen yo creo que las dispararon y las hicieron a funcionar hoy en la toma de la Corte. ¿Los guerrilleros pronunciaban algunas consignas o algo? Viva Colombia, es lo que yo más El incendio se propagó a otras zonas del edificio y bomberos intentan apagarlo en medio del fuego cruzado. Sin embargo, el ejército sigue en el 3er piso, sin poder avanzar hacia el 4º piso donde los guerrilleros del M-19 se atrincheraron en los baños junto a un número importante de rehenes, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía. La prensa seguía al transcurrir de la noche cómo luchaban los bomberos con el acecho de las balas que aún se seguían escuchando a los alrededores de la Plaza de Bolívar, un incendio gigante que consumió todo lo que había allí en ese momento. Presumiblemente concentrados en el 4º piso. El incendio consumió la parte oriental de la edificación de mármol, madera y acrílicos. En este sector se concentraba la casi totalidad de las oficinas del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Los valiosos archivos, claro está, también fueron pasto de las llamas.
momentos el drama fue más duro para quienes se hallaban en la terraza del palacio, acosados por el fuego, el calor y el humo e impotentes para escapar. A las 2 en punto de la mañana se reinicia el fuego cruzado entre los guerrilleros y varios miembros del ejército. Además cabe destacar el roquet que se lanzó del tanque Cascabel al palacio, que produjo que se generara una gran llama, y seguían los tiros. A las 8:30 de la mañana el consejero de Estado Reinaldo Arciniegas fue liberado por los guerrilleros del M-19, para llevar un mensaje al presidente Betancur y permita el ingreso de la Cruz Roja y se comience a negociar. Este sale en medio de ráfagas de disparos, la fuerza pública lo recibe y lo lleva a la casa del florero. Allá él pide que después de que sea escuchada la petición de los rehenes, el consejero sea enviado de nuevo dentro del palacio, pero el ejército decide no hacerlo porque argumentan que es muy riesgoso hacerlo y es muy difícil entrarlo porque peligra la vida de él y de las vidas de los soldados del ejército que permanecían ahí. A las 2 de la tarde el ejército tenía controlado casi todo el Palacio de Justicia, incluyendo el cuarto piso donde se encontraban los guerrilleros dentro de un baño. Estos, al sentirse oprimidos con el ataque del ejército, deciden liberar a casi la totalidad de los rehenes, excepto los 11 magistrados de las altas cortes, y estos guerrilleros deciden enfrentar el desenlace que se aproxima. Al momento se escucha un fuerte estallido que sacudió los cimientos de la edificación y sus alrededores, significó que la batalla ha terminado. La peor noche de Colombia está concluyendo y comienza la pesadilla de más de 100 familias que no sabían nada de los suyos. Parientes de los magistrados, de los funcionarios de la rama jurisdiccional, de los empleados de la cafetería, de los visitantes ocasionales, de los militares en actos de servicio y de los 35 guerrilleros que participaron en la acción de asalto, empezaban una búsqueda angustiosa de sus familiares. No aparece. No, en los tanques del agua ya se pasó revista abajo y no hay nadie. No, pero... Vaya y averigua por frente le dan... ¿A quién le pregunto? Un coronel que haya. ¿Y me dejará entrar a buscarla? Sí, vaya y averigua. Que nos den alguna razón, vivos, muertos, como sea, pero que nos den alguna razón de ellos, su merced. Porque ella era madre de 4 niños, su merced. Ni padre ni nada tienen esos niños. El saldo de víctimas fatales estaba encabezado por 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales se encontraban Fanny González Franco, Alfonso Reyes Echandía, Alfonso Patiño Rosselli, Carlos Medellín Forero, Darío Velázquez Gaviria, Fabio Calderón Botero, Horacio Montoya Gil, José Eduardo Neco Correa, Manuel Gaona Cruz, Pedro Elías Serrano Abadía y Ricardo Medina Moyano. A las 8 de la noche del 7 de noviembre de 1985 el presidente de la República, Belisario Betancourt, asume la responsabilidad por la toma de decisiones y los actos que se produjeron en la toma del Palacio de Justicia. No es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones que los encarnan,
inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República. Este video lo finalizo con esta cara amarga del conflicto en Colombia, un cruel hecho que deja marcado a miles de personas con un acto cruel, con falta de comunicación, con indulgencia de varios con sus decisiones y el ataque arbitrario como se ingresó al palacio, un hecho descabellado y violento que dejó 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de las altas cortes y 11 desaparecidos. Con ellos llegaron dudas, inquietudes y interrogantes, y después de 27 años no se sabe nada de ellos. ¿Será que toca esperar otros 27 años para conocer la verdad? Acá el testimonio de un magistrado que salió vivo y que cuenta todo lo que sufrió en esos 2 días de caos y terror. Mire, todos nosotros pedimos, mandados por el propio señor Amarales, gritando a voz en cuello, desde el sitio donde estábamos: somos rehenes, no sigan disparando, sálvenos la vida, manden un emisario, quieren el diálogo, conversen, no nos sacrifiquen, miren que somos padres de familia, miren esto, tengan piedad de nosotros. Pero no, nuestras voces se oyeron pero no se escucharon.